Bien, ahora le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Natalia Frías, coordinadora de prevención del INCART, y al ingeniero Frank Montero, gerente de radiofarmacia del centro PET-CT del INCART. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Ahora ya vamos a traducir un poquito lo que es el INCART y lo que para que la gente pueda entendernos mejor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo primero que todo el mundo sabe que es un cáncer. Bueno, lamentablemente. Es una enfermedad diabólica a nivel mundial, con el cual la gente de que conoce esa palabra la asocia con la muerte. Sí. Lo ve y lo asocia con la muerte. Y el INCART es el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares. Entonces vamos a comenzar por ahí, porque nosotros teníamos un instituto de cáncer, Heriberto Peters, que está muy cerca de este INCART. Y en la administración de Leonel Fernández se decidió construir este centro muy avanzado. Me gustaría que primero dijeran qué es el INCART y versus el otro, ¿cuál es la diferencia? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí y facilitarle al público estas informaciones. El INCART, que es Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, la diferencia básica es que esta es la primera institución que pertenece al sector público dedicada monográficamente al manejo de cáncer. A manejo de cáncer debo mencionar prevención hasta diagnóstico y tratamiento de alta complejidad. Ambas instituciones desde ese punto de vista, desde la oferta de servicio, son símiles, pero el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peters, pertenece al sector privado, el nuestro el sector público, y está llamado a atender precisamente a esa población que está afiliada y que pertenece y está cubierta por nuestra seguridad social. Ok, ya entendí. Tenemos algunas imágenes del INCART que nuestros camarógrafos fueron a tomar la semana pasada para que la gente vea el que no ha ido a ver a un paciente o algo, las instalaciones muy interesantes y además los avances que ha habido. Me gustaría, doctora Frías, que hablemos un poquito de cáncer. Hablemos un poquito de esa pandemia, hablemos un poquito de las estadísticas que tenemos, si la tiene a nivel mundial, si la tenemos en Latinoamérica. Nosotros somos un país latinoamericano con una incidencia grande. ¿Qué tenemos en República Dominicana? ¿Por dónde andamos? ¿Y cuán protegido está la ciudadanía dominicana frente a este problema del cáncer? Pues le explico que, como usted introdujo, no es por casualidad que en términos generales las personas vinculen la palabra cáncer con muerte. Es una enfermedad catastrófica y me explico por qué en nuestros países se vincula con un desenlace catastrófico per se, ¿no? A nivel mundial, el cáncer representa la segunda causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. De hecho, ya hoy día podemos conocer las proyecciones para el 2030. Wow. Hasta hace poco hablábamos y proyectábamos hasta el 2020, pero el 2020 está ahí. Ya. Pero para el 2030 se proyectan que puede haber casi 22 millones de casos nuevos por año. 22 millones nuevos. Y de esa carga, de ese peso de cáncer, hay una concentración importante en América Latina y en países en vías de desarrollo. Entonces, el impacto en nuestra región, en América Latina y el Caribe, es precisamente que esa carga en 60-70% de los casos se detecta ya en estadios avanzados. O sea, que es mucho más difícil de llegar a curar. Exacto, cuando el pronóstico de manejo es más complejo y cuando el pronóstico de sobrevida a 5 o 10 años, dependiendo del tipo de enfermedad, está muy reservado. Entonces, en América Latina y el Caribe no solamente tenemos la carga estadística de los casos que ocurren, sino de las muertes vinculadas a la enfermedad. O sea, que podemos decir que se asocia, como yo decía, cáncer a muerte, sí, por un problema de falta de prevención. De falta de oportunidad en el diagnóstico. Falta de oportunidad en el diagnóstico. Sí, en esta región... O sea, oportunidad significa que no a tiempo.
Bueno, ha habido... Y que de conocimiento, Exacto. quizá falta de educación. Es amplio, es un catálogo multicausal, multifactorial y que es un indicador importante de algunas inequidades que hay en los sistemas de salud de la región en términos generales. Básicamente, donde hay debilidades es en el buen establecimiento de planes nacionales de control de cáncer. Y cuando hablamos de planes nacionales de control de cáncer, estamos hablando de toda una estrategia que empieza con la prevención para aquellos casos que son efectivamente prevenibles, la detección oportuna, temprana, de la gran mayoría que no son prevenibles, y evidentemente disponer de todas las herramientas de diagnóstico y tratamiento, de lo que posteriormente también hablaremos en parte de la entrevista. El acceso al INCART. Tenemos salud pública, salud privada, Sí. sistema de seguridad social, sistema público, lo que son totalmente gratuitos, y la salud privada. El tema del cáncer definitivamente, y de su tratamiento, su prevención, es costoso. Sí. ¿Cuál es la forma de acceder a los servicios del INCART a nivel de yo me quiero recibir estos servicios? ¿Quiénes y cómo pueden tener acceso a este instituto? Particularmente tenemos un discretico grupo que es el grupo de prevención, y debo abanderarme de la existencia de ese servicio, porque a pesar de que el hospital ser de tercer nivel de atención, de alto nivel de complejidad, no le puede dar la espalda a la necesidad de la detección oportuna, de la prevención, enfocado a cervicouterino y mama. Entonces las personas, las mujeres... Enfocado en esos dos temas, principalmente. ¿Esos son los de mayor incidencia, el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama? En la población femenina, sí. Sí, pero aquí en América Latina, ¿cuáles son los casos más que son más seguidos que se encuentran? El de colon, el cervicouterino, el de mama. Si nos enfocamos a la población de mujeres específicamente, Sí. cervicouterino y mama ocupan primer y segundo lugar, o segundo y primero, nada, o sea, en todos los países. Ya los demás más frecuentes pueden variar dependiendo de la región y del país. Si nos vamos ya a la población de hombres, evidentemente cambia y se involucra próstata. Y entre ambos... ¿Esa es la mayor incidencia en los hombres en el Caribe? Ambos sexos. Aquí en República Dominicana tenemos que tener cuidado con las estadísticas y ser discretos al momento de hablar de estadísticas, porque no existen registros nacionales de cáncer. Existe un registro hospitalario y no necesariamente se puede extrapolar, a pesar de que es altamente representativo, y ese registro hospitalario se dispone en el oncológico Dr. Heriberto Peter, ¿no? Pero retomando su pregunta original, las personas que van al INCAR a recibir atenciones preventivas es una atención abierta, dirigida a la población, mientras tanto, de mujeres en general, que simplemente quieran acudir a esas atenciones al instituto. Ahora bien, las personas que en otros centros hospitalarios de otro nivel, público y privado, cuando me refiero a nivel, me refiero al nivel de atención hospitalaria, son detectados, con sospecha o ya se les ha confirmado una enfermedad maligna, esas personas son acogidas en el instituto y empiezan con su proceso de completar diagnóstico y evaluación y acceso al tratamiento. Y la institución dispone de, y están prácticamente habilitados casi en su totalidad, de todos los tratamientos de punta y de alta tecnología, que involucra alta tecnología para el manejo de cáncer. Esa última parte es sumamente importante porque, y lo estamos viendo en pantalla ahí los equipos que también Eduardo nos tomó. Cuando hablamos que primero partimos de que es un hospital público, Sí. que es la diferencia con el Heriberto Peters. Pero cuando la gente asocia público, lo ve como deficiente, porque la salud pública ha sido eficiente tradicionalmente. Los gobiernos han hecho esfuerzos, pero no quizá todos, porque no tienen los recursos, y ahí caímos, lo que decíamos ahorita, el problema de la
presión tributaria, que la evasión fiscal y todo esto. Ese hospital, como está, técnicamente avanzado, con la calidad bien bonito y con buenos médicos, porque eso es fundamental. Y la doctora, la directora, Catalina González Pons, que estuvo aquí con nosotros en el programa hace unos años, un año más o menos. La gente de alto nivel lo visita, la gente de alto nivel entiende que es un hospital de buen nivel y hay entrenamiento también, pregunto. Sí, todos los niveles y estatus socioeconómicos son acogidos en la institución. Sucede que en nuestro país, a partir de cuando se empiezan las instalaciones hospitalarias autogestionadas, que son este nuevo tipo de hospital dentro del cual el INCAR está, se rompe ese paradigma de una estructura muy deficiente del sector público que siempre ha existido, no solamente en nuestro país, creo que es común en varios países de la región. Los hospitales autogestionados compiten en términos de estructura y de capacidad asistencial con el sector privado, en términos de los recursos técnicos, tecnológicos y de especialistas de los cuales disponen. Entonces no tiene la estructura per se y la oferta del servicio nada que envidiarle al sector privado y de hecho compite con el sector privado. Entonces, con respecto a la población, como dije previamente, se acepta población de todo nivel económico y sus coberturas están mayormente cubiertas según su afiliación al seguro. Si una persona va al INCART y no está afiliado a una ARS o la Seguridad Social o lo que fuere, o tiene un seguro privado, ¿tiene atención? Sí, tiene atención, no podemos hablar que necesariamente en todos los casos gratuita, pero sí existe, no, está bien, pagando. Sí existe un departamento de trabajo social que trata de salir a camino con los casos que tienen dificultad de cobertura económica. Pero me imagino que muchos de los casos que ustedes reciben son personas que no tienen recursos, sí, y muchas veces que no tienen ni siquiera el seguro subsidiado. Si no lo tienen y llegó una persona en estado crítico con un cáncer avanzado, también se le trata. Sí, se trata. Eso entonces lo cubriría el Estado o cualquier cosa. Porque yo he tenido casos que yo he referido a la doctora González y nos ha ayudado. Claro. Con personas que no tienen ni siquiera seguro, porque hay mucha gente que ni siquiera se ha preocupado y ha pensado que el seguro de SENASA, el subsidiado, que eso se lo dan a alguna gente y no hacen la diligencia, porque hay mucha gente que no hace la gestión. Pero es sumamente importante y yo creo que este programa, el objetivo de nosotros es llegar a la gente, para que la gente entienda hasta qué punto tenemos una gravedad tan grande con el tema del cáncer y de que hay centros como ustedes con alta calidad y con sentido humano, que eso es fundamental para que la gente que llegue con una enfermedad de este tipo tenga la opción de vivir, que no piense nada más que morirse. Sin terminar con usted, pero quisiera que el ingeniero Fran Montero, nos hablara de esto que es sumamente interesante. Aquí habla del Centro PET-CT INCART, y esto lo asocio con medicamentos y con equipamiento. Y vi al director de la OISOE, que estaba haciendo hace unas semanas un reconocimiento, mirando unos equipos que estaban instalando, porque recuerdo cuando vino la doctora González Pons aquí, había un problema de déficit económico, había un problema de que unos compromisos del Estado no se habían cumplido, y parece que eso se está cumpliendo. Explíquenos en detalle qué es esto y para qué, que usted en la pausa nos decía antes de entrar al aire, la gran ventaja que tiene la población con esto, y de manera exclusiva que República Dominicana cuenta con equipos que no tienen otras naciones. Sí, bueno, primeramente buenos días, gracias por la invitación. Sí, tal como señalaba en la pausa, el Centro PET es un conjunto de unidades, ¿no?, que se integran para un fin, que es un diagnóstico preciso de, en este caso, el cáncer, manual limitativo al cáncer. En el recorrido que también señalabas, ¿no?, con el director de OISOE, se estaban inspeccionando todo lo que es el área del ciclotrón, que es un acelerador de partículas que a partir de un elemento no radiactivo lo convierte en radiactivo. Hay un laboratorio de radiofarmacia y control de calidad
y en última instancia, pero la más importante de todas, es la unidad de PET-CT. En términos generales, el INCART tiene los 3 elementos que comprende un centro PET. Pero ¿qué es un centro PET? Un centro PET es un centro de diagnóstico, no es terapia, pero un diagnóstico específico. Se procura con el estudio, ¿no?, poder establecer y poder tener información que actualmente con sistemas consolidados como la tomografía o la resonancia magnética no es posible obtener. No se trata ni siquiera de que es un complemento de algún estudio, es el estudio específico para ciertos cánceres, con tal precisión que te puede adelantar una información hasta 9 y 12 meses antes de que se manifieste desde el punto de vista morfológico. No me digas. Sin embargo, el objetivo no es precisamente diagnosticar antes, ¿no?, sino acompañar a lo que es la historia de un paciente. Es decir, en el momento que un paciente es diagnosticado, el PET-CT le puede establecer al médico y dar un estadiaje preciso en cuanto a lo avanzado que pueda estar la enfermedad. Por otro lado, también le permite al médico entender cómo va el curso de un tratamiento ya adoptado. Es decir, si el PET-CT le está dando evidencia a la parte clínica de que el abordaje es el correcto, se mantiene el protocolo. De lo contrario, se cambia el protocolo. Eso significa que ya la terapia va a ser personalizada. No se trata ahora de dejar a todos los pacientes en un solo carril, que no es que sea malo, pero era lo que había en esta oportunidad. Y eso es un antes y un después en lo que es la terapia. Un antes y un después en el país, pero que en Estados Unidos y ciertos países en Europa, no todos, se está adoptando ya con mucha seguridad porque ha demostrado ser eficiente y eficaz. O sea que los medicamentos están hechos por las necesidades personales de los enfermos. Más que el medicamento como tal, es un diagnóstico, ¿no? O sea, se genera un contraste radioactivo que el mismo INCART, a través, por supuesto, de todas las regulaciones establecidas, tanto sanitarias como radiológicas, se le inyecta a un paciente como un contraste. El material, una vez que se dispone en el cuerpo, ¿no?, va a localizarse en sitios precisos. En el caso de cáncer, va a establecerse de acuerdo a la actividad metabólica. O sea, se va a poder ver. Se va a poder ver y se va a poder también apreciar el comportamiento de eso que se está visualizando. Es decir, no es un diagnóstico subjetivo, sino que se establecen valores, es cuantitativo. Okay. Se le va a permitir, por supuesto, al médico, aparte de toda la tecnología asociada con estos equipamientos, poder establecer y poder a su vez utilizar en terapias como radiooncología, para el caso de linfomas, por decir algo, en el caso clínico con la quimioterapia, para establecer cuáles son los mejores medicamentos. Fíjate tú que utilizando el material radioactivo le da evidencia al médico de cuál es la quimioterapia adecuada Okay. para eso que está visualizando. Eso que estamos viendo en pantalla. Cuando usted habla de comportamiento, que se puede ver el comportamiento, ¿a qué se refiere específicamente? Sí, si es algo que está en crecimiento, si está en remisión luego de haber recibido quimioterapia, ¿cómo sería? ¿Ese es el comportamiento que usted se refiere? Bueno, actualmente, ¿qué es lo que hay? Hay una tomografía, ¿verdad? Vamos a excluir el PET-CT, y hay una imagen grande, pero esa imagen grande puede que sea subjetivo o no de una actividad tumoral. Okay. Ahora con el PET-CT, esa morfología o esa imagen también tiene información metabólica, es decir, esa cosa que estamos viendo ahí, ese plastrón, esa masa, tiene mucha actividad, está consumiendo mucho este radiofármaco. Okay. O puede que no. Entonces esto ya... Ahí está el comportamiento. Sí, ahí está el comportamiento, es una actividad metabólica. Por eso también que estos centros se conocen como centros de imágenes moleculares. Yeah. Y obedece a su nombre a comprender cómo desde el punto de vista celular se está comportando eso que está llamando la atención en un estudio en particular. Por ejemplo, si nos ponemos de nuevo la imagen, para que usted me vea, ingeniero, esa imagen que está en pantalla, ahí está el contraste, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes ahí están viendo, yo soy contador público, ¿no? Bastante, sé mucho de medicina como de astronauta. Por ejemplo, ¿qué usted ve ahí, por ejemplo? Sí, en términos generales, un paciente sano debería estar todo azulito, ¿no? Todas las imágenes. Sin embargo, hay destellos, hay como colores que se están viendo, no sé si se distingue bien en la pantalla, Sí, se ve. pero hay unos Medio destellos rojo.
fucsia, amarillo. Muy interesante ver lo que está en la esquina superior izquierda, donde aparecen unos números. Sí. Esos números me están expresando la actividad metabólica de eso que está llamando la atención en el médico. Es decir, el médico observa algo, lo selecciona y le dice, dame una información metabólica. Es decir, se asocia un número a una evidencia, en este caso morfológica. Esto conlleva a que ya las imágenes dejan de ser subjetivas. Se utiliza un avatar de tecnología. Le ayuda al médico con la localización exacta, ¿verdad? Localización exacta y una ponderación de qué tan avanzado puede ser. Está diciendo que la subjetividad se está desplazando. Sí. O sea, ya no es que... Ahí yo veo algo ahí, yo creo que puede haber un problema, que es lo que nos dicen los médicos. Mira, estamos viendo algo ahí, vamos a tener que ir a buscar una ayuda profesional más adelante. O abrir para ver qué hay. Exactamente. Con este equipo, usted puede tener una certeza mayor, ¿verdad? Por supuesto, deja de un lado la subjetividad, que es importante, por supuesto, el criterio de un médico, que al fin de cuentas es el que analiza la información, pero eso también conlleva a que una imagen genere una historia en el paciente. Hay un número que puede ir subiendo a lo paso de los años, como puede ir disminuyendo en el paso de los años, cosa que no significa que la lesión o la masa que se está viendo en la tomografía se haya reducido. Es por eso que, y me refiero a la parte de cáncer, pero debo mencionar también que el PET-CT también se utiliza para neurología, se utiliza también para lo que es cardiología y tiene, por supuesto, otras aplicaciones en base a cuál es el radiofármaco o la molécula que hace la visión. Sí, exactamente, ahí es donde está la diferencia. Y es importante también señalar que al tener el INCART, un centro integral, donde puede a través de un ciclotrón y un laboratorio producir el radiofármaco que sea necesario para el ámbito clínico. Y eso, por supuesto, significa soberanía desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, en el caso de la cardiología, se le da un radiofármaco al paciente que haga ver cómo está funcionando el corazón, cómo está pasando el flujo sanguíneo y demás. Exactamente. Ya empieza la parte fisiológica del corazón a ser entendida con propiedad. Hay unas herramientas consolidadas, que es, por ejemplo, la resonancia magnética, pero esto viene a consolidar, ya a entender y por supuesto, indicar al médico nuclear, que es el que maneja toda esta información, esa información precisa, ¿ok? Información también que puede ser compartida con otros médicos, y eso es lo que genera un gran banco de imágenes con aplicaciones diversas. Mire, doctor, por ejemplo, usted habló, y esto va ligado con lo de la doctora, en el tema que ve con la prevención, de que con este equipo usted puede prever, digamos, con hasta 9 meses o un año antes, cosas que pudiesen pasar. Eso fue lo que entendí. Le pregunto porque nosotros tenemos casuísticas de gente que tiene historial en la familia. Por ejemplo, yo en mi caso, como todos nos vamos a morir, algo tenemos que morir, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, mi papá murió de varias cosas, entre ellas un problema de próstata, que podía llamarse cáncer. Pero en esa época, en que hace mucho tiempo, no estaba muy claro. Mi hermano mayor tuvo cáncer de próstata hace 2 o 3 años. Y en Estados Unidos, superado ya. Eso implica que para uno debe estar atento. Y entonces yo estoy constantemente chequeándome el examen de próstata. Con este examen, le pregunto, si yo voy allá al INCART, y yo quiero someterme a este proceso, pueden también verificar en mi caso patológico qué cosa podía pasar hacia adelante. ¿Es así? No es una herramienta de pesquisa, como señalaba, ¿no? Si existe, si está presente, por supuesto que va a evidenciarse. Sin embargo, esa actividad metabólica no significa en lo absoluto que no se haya visto para el caso de próstata, ¿no? Se haya visto con un screening o algún tipo de pesquisa normal. Entonces tú dirás, bueno, pero entonces ¿a qué se refiere con estos 9, 10 meses? Pulmón, por ejemplo, linfoma, por ejemplo. O sea, son patologías específicas, de lugares específicos, donde se ha establecido la actividad metabólica como crucial antes de algún cambio morfológico. Sí, porque yo entendí, porque lo que pasa es que el cáncer de próstata, por ejemplo, aunque es silencioso, dicen que es más silencioso que los otros, que los demás, pero te da más tiempo, que tú puedes recuperar, o sea, que no es un cáncer tan mortal cuando se detecta, porque quizás tiene más oportunidades. Eso es lo que entiendo.
con relación a, no con relación a los otros, por ejemplo, un cáncer Sí. de pulmón. Nosotros tenemos un compañero aquí en el estudio que duró 38 años fumando y le decíamos, mira, tiene que dejar de fumar porque te va a cáncer. Entonces él decía que de algo iba a morir. Le dio el cáncer y entonces no quería morir. Claro. Pero o sea, teníamos 38 años diciéndole, por suerte es sobreviviente del cáncer. Vamos a ver, usted me iba a decir algo, doctora. Sí, quiero enfatizar de que este tipo de herramienta de alta tecnología no está concebida necesariamente para el tamizaje o de pesquisaje que permite la prevención o la detección oportuna de cáncer en población que se presupone sana, hombres y mujeres. Okay. Algunos tipos de cáncer, mama, cervicouterino, próstata, colon, tienen herramientas específicas para apostar a su prevención o a su detección oportuna, que son accesibles y que no implican necesariamente la necesidad de tener este tipo de recursos. Hablo del Papa Nicolau oportuno en el caso del cervicouterino. Ahora no debo dejar de mencionar esta gran oportunidad que tenemos con el asunto de la introducción de la vacuna en nuestro sistema de inmunización, que tendrá un impacto a largo plazo, pero lo ¿Y tendrá. cuál es esa vacuna? ¿Cuál es? La vacuna contra el virus de papiloma humano. papiloma. En el caso de mama tenemos la realización regular y sistemática de los estudios de imágenes, le hace la mamografía en poblaciones de mujeres a partir de los 40 años, colon, colonoscopía y próstata, la evaluación prostática, incluyendo el PSA, la toma de sangre. PSA. O sea, todas estas son herramientas que se han validado para prevenir en el caso de cáncer cervicouterino y en los demás mencionados para la detección temprana. Y debemos apostar a esa detección temprana porque de eso depende el pronóstico de curabilidad ante tratamientos que a veces no tienen que ser tan radicales y tan invasivos como pueden ser los tratamientos oncológicos. Sí. Pero el PET, por ejemplo, no sé ya a futuro, pero no se concibe como una herramienta dirigida a la prevención o a la detección oportuna de aquellos que son más frecuentes. ¿Usted ha visto que ha habido aquí una campaña masiva, básicamente para el tema de cáncer de mama? El Estado, el Poder Ejecutivo, la Vicepresidencia de la República, que es el Poder Ejecutivo, el despacho de las primeras damas, los legisladores, personalidades de la vida, o sea, diciéndole a las señoras, a las mujeres, vaya, chequéase con tiempo para ayudar. Esa campaña, ustedes que son un termómetro para evaluar la situación estadística, ¿creen que ha llegado a la gente? ¿Las mujeres están conscientes de que hay que ir a temprana edad a revisarse constantemente para evitar caer en el problema? Han tenido sus alcances. Primero, que han aportado para visibilizar la problemática de cáncer, hacerla visible, romper aquel tabú de que el cáncer era uno de esos temas de los cuales ocurrían y no se hablaba. Y sí han aportado para aumentar esa concienciación, sensibilización e información. Sí, este tipo de acciones son oportunistas en el sentido de que, bueno, abarcan aquella población que se dispone a participar en ellas. Ahora, apostamos o apostaríamos o quisiésemos que todas las acciones que están enfocadas a la prevención y la detección oportuna del cáncer se cumplieran en el marco de programas. Cuando hablamos de programas, hablamos de tener poblaciones bien delimitadas, definidas, medir o aplicar la herramienta preventiva o de detección oportuna a la gran mayoría de la población que, dependiendo del tipo de patología que estamos queriendo prevenir, tienen grupos de edad específicos para aplicar. Por ejemplo, Papa Nicolau empezamos a los 21 años, mamografía se empieza a los 40 en mujeres, próstata se debate 35. Entre 40 y 50 dependiendo de los protocolos que se apliquen. Y si consiguiésemos aplicar todo, o sea,
concentrar ese esfuerzo en poblaciones que estén bien especificadas, bien definidas e identificadas para valorar la cobertura de la acción de esa prueba de tamizaje en esa población, así se pudiese demostrar un impacto en la prevención y en el control a través de la detección oportuna. Y en el caso de los hombres, doctora, ya que hablé de las mujeres, que somos los que tenemos más trauma, porque un examen de próstata en los hombres como que es muy difícil, o sea, es mal tacto, porque la gente dice, bueno, yo opto porque por la sangre, el PSA libre, PSA total, pero dicen que el tacto es lo mejor, o sea, es lo más efectivo, porque el médico tiene la percepción de que el tamaño de la próstata, si está blanda o no blanda, y le digo porque como soy un paciente que me reviso constantemente, manejo el tema. Además, tuve un tiempo sometido a sonografía prostática, que todavía es mucho más difícil. Le pregunto, ¿usted cree que los hombres han aprendido? Porque yo conozco muchos amigos que tienen 50, 60, 70 años. Yo nunca me he hecho un examen de eso. ¿Cómo? Dígame, ¿qué usted cree? Hay mucho tabú alrededor del examen prostático. Y ya más que difícil, es un tema cultural. Qué tan molesto no sea una evaluación, eso es muy individual y depende del nivel de tolerancia al dolor o a la molestia física de cada quien. Las mujeres pudiésemos quejarnos del espéculo, por ejemplo, sí. Que tampoco es cómodo, ¿no? Pero sí, con el caso de próstata de manera particular hay un asunto de tabú y de asunto cultural. Sin embargo, puedo dar el testimonio de que cuando se convoca y se abordan poblaciones y se convocan poblaciones de hombres específicas, sí yo puedo dar el testimonio de que hay un alto nivel de participación. A pesar de todo esto tema de tabú que estábamos hablando previamente. Y lo que siempre le comento a las personas que demuestran cierto rechazo o cierta resistencia a someterse a las evaluaciones preventivas es que, mira, vale mucho más lo molesto que puede hacer un tacto rectal, lo molesto que puede hacer una especuloscopía a quienes le molesta, que lo que te va a molestar el cáncer. Claro. O lo que te va a provocar. O lo que te va a costar. En caso de que no participe en la detección oportuna. Completando la respuesta de su pregunta, se complementan. En el caso de cáncer de próstata, el tacto rectal de manera aislada o el tacto el PSA no tienen aquel valor como cuando los hallazgos se suman. O sea, primero la toma de la muestra y luego la evaluación prostática por el tacto. Finalmente, antes de que ya vamos a terminar, pero simplemente para decirle que el gobierno se embarcó en un proyecto tan grande como esto, que cuesta mucho dinero. Le pregunto si ustedes sienten que el Estado está siendo responsable, está suministrando los recursos adecuados, no, si vamos en el camino. ¿Eso? Sostenible. Sostenible, o sea, si vamos en el camino adecuado, las proyecciones que se hicieron sobre este centro van acorde con lo que es, porque van a tener mucho más. En la medida que hablamos y le ponemos a la gente lo que significa el INCART, la gente va a pensar, pues, déjame ir más. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es llamando a que más personas vayan a su centro, porque esto es medida preventiva. Claro. La prevención es más económica que la enfermedad. Yo gasto menos yendo preventivamente que cuando me enfermo. Ahí me embromé y al final puede perder la vida. Sí, yo quiero señalar, ¿no?, que el centro PET del INCART va a estar cerrado, o sea, no va a estar dentro de lo que es las 4 paredes del INCART. Cuando se menciona que se fabrica radiofármaco, es un radiofármaco que puede ser también utilizado en otros centros públicos y privados que tengan PCT, porque el radiofármaco se puede transportar. ¿Okay? Es una ventaja, ¿por qué? Porque ya no es un paciente exclusivo del INCART que va a tener la posibilidad de realizarse un PCT en el país. Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente ocurre que un paciente requiere un PCT, tiene que ir al extranjero. Fuera. Ahora no, ahora con esta tecnología, y eso respondiendo a la sostenibilidad del proyecto, va a permitir que el INCART y el centro, ¿no?, pueda tener recursos suficientes para poder, por supuesto... los centros privados lo pueden adquirir de ahí. Entendiendo que la limitación por la cual no se adquiere un PCT en una clínica privada es porque no está el radiofármaco, un radiofármaco que dura pocos minutos. O sea, su radioactividad dura
menos de una hora. Su efectividad. Sí, sí, sus propiedades que lo hacen ver o Claro. ser visible en un equipo específico, ¿no? Ok. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ya Yo lo que que vamos es... a tener 2 o 3 motoconchos llevando el radiofármaco ahora Bueno, a los sitios. Dale, que una neverita. Sí, gracias a Dios sí existen unas regulaciones, ¿no? Que la Comisión Nacional de Energía asume lo que es el transporte de material radiactivo de acuerdo a las normativas internacionales, ¿no? Exacto. A las cuales se suscribe el país, y hay entes reguladores que se encargan de fiscalizar de que eso sea así. Pero respondiendo entonces ya de manera general, lo que se está en este momento instalando en el INCART, que es el centro PET, va a significar un antes y un después en lo que es la medicina, ¿no? En términos generales en el país. Excelente. No, el abordaje del INCART no es una suerte de oportunidad individual del INCART, sino que va a beneficiar al país. Y se pueden colocar radiofármacos tan distantes como Punta Cana, como La Romana, como San Cristóbal, donde sea necesario. Donde sea necesario. Y eso, por supuesto, desde el punto de vista de salud, es una información que había que compartir, ¿no? Eso es una primicia. Le damos pues las gracias a la doctora Natalia Frías, coordinadora de prevención del INCART, y hacemos hincapié, prevenir es mejor que curar, así que nada de estarle escapando a las, ¿verdad? A los estudios, ya sea de mama, ya sea de próstata. Hay que hacerlos porque prevenir es mejor que curar. Y al ingeniero Frank Montero, gerente de radiofarmacia del Centro PET City del INCART. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Y gracias gracias por el trabajo que están haciendo por los enfermos de cáncer. Y gracias también a la doctora, la directora del centro, la doctora González Pons. Venimos Muchas gracias. ahora.